Así que les vamos a presentar al doctor Óscar Frumento, que nos está acompañando desde Puerto Madryn, en la costa de la zona norte de la Patagonia. Es docente de Sistema Climático en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco Chubut. Óscar Frumento es licenciado en Ciencias Meteorológicas y doctor en Ciencias de las Atmósferas de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, la UBA. Él se ríe cuando digo la prestigiosa Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha dedicado muchos años de su valiosa experiencia en mediciones meteorológicas en escala regional y al modelado climático, especialmente en su región. Es miembro del Consejo Directivo para la región sudamericana del Foro Internacional de Sociedades Meteorológicas, el IFMS, que es un foro internacional de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos desde los sistemas meteorológicos, el cual Amigos del Viento también forma parte. Óscar nos representa desde Latinoamérica y Caribe en ese consejo. Profesional de la carrera de apoyo a la investigación científica en el Centro Nacional Patagónico, CCT, CENPAT, CONICET. Le damos la bienvenida, agradeciéndole muchísimo su apoyo en el día de hoy. ¿Se ve? Bueno, buenas tardes. Creo que, no sé si me escuchan bien y ven la presentación, imagino. Ante todo quiero agradecer a Graciela y Mario, amigos y colegas, por esta invitación, y obviamente a Amigos del Viento de la GNDR por la oportunidad que me dan de transferir un poco la información que circula reciente también sobre el estado del clima en nuestra región. Ahí, en mi presentación traté de simplificar un poco algunos conceptos genéricos. Estimo que a veces llegar a las organizaciones no gubernamentales con toda la información que hay es complicado. Yo trataré de ser lo más claro posible, y lo interesante sería que al final de las presentaciones se hagan las preguntas pertinentes para aclarar aquellos puntos oscuros que siempre se suelen tener cuando se habla de clima, digamos, ¿no? Así que, bueno, creo que empiezo, ¿no? Graciela, se ve la presentación. Adelante, se ve y se te escucha perfecto, adelante. No dije el nombre de la presentación, dilo tú, por favor. No, bueno, el título que le puse es El estado del clima en América Latina y el Caribe, que es exactamente el mismo título del informe de la ONM que salió recientemente. Así que yo agregué algunos conceptos propios, pero en general voy a remitirme a ese informe, que aparte está basado en el informe del IPCC que se presentó entre fines del año pasado y que todavía no terminó de concluirse con el informe 4. Así que en realidad yo voy a ser un vocero del ambiente científico que trabaja. Así que el nombre es ese, el estado del clima en América Latina y el Caribe. Así que bueno, hay un tema importante, personal inclusive, que nosotros nos referimos a cambio climático y el sistema está hablando del cambio climático, pero en realidad yo siempre hablo de calentamiento global. Creo que hay una diferencia bastante sintomática en hablar de cambio climático, que fueron procesos naturales a lo largo de la historia de la Tierra, y el calentamiento global, que es el contexto actual, que desde mi punto de vista difiere un poco de lo que consideramos cambio climático. Estamos en un contexto de calentamiento global. El sistema se está calentando y se calienta por motivos antrópicos, básicamente. Entonces, trato de diferenciarme un poco de lo que sería el cambio climático, que hay muchos argumentos que dicen, bueno, el cambio climático, siempre hubo cambios en el clima a lo largo de la historia de la Tierra, pero el contexto de calentamiento global es único y es de ahora, no es anterior, digamos, no es antrópico. Y estas son imágenes un poco elocuentes, es una imagen de iluminación, pero lo que quiero mostrar es que iluminación es energía y es disipación de calor. Entonces, bueno, cuando uno ve estos mapas o los mapas globales, el sistema obviamente está emitiendo calor y de manera antrópica, no es ningún proceso natural lo que vemos en este tipo de fotos. Como
esta iluminación de acá es pesca clandestina. Lo digo porque llama la atención. Uno dice, bueno, tengo una mancha de iluminación en la plataforma argentina, y bueno, eso es pesca clandestina que se hace con iluminación, pesca de calamares. Es anecdótico. Bueno, una definición clásica de clima, porque nosotros hablamos de cambio climático, de clima, pero bueno, hay una definición clásica, digamos, ¿no? Que es un promedio en el tiempo de algunas variables, y en general lo que consideramos en los meteorólogos y la Organización Meteorológica Mundial es que es el promedio de 30 años, y son 30 años arbitrarios, así que a lo largo del tiempo nosotros podemos estar haciendo comparaciones con respecto a promedios que se hacen de parámetros que básicamente son temperatura y precipitación en lapsos de 30 años. En general, en meteorología hablamos de normales climatológicas a 30 años que empiezan en 901, y la clásica es 1961-90, es una normal climatológica estándar. Y muchos de los trabajos que se han hecho están relacionados a esa normal climatológica. Ahora, el clima es variable, recordemos que es naturalmente variable. Entonces, lo que tenemos es un marco de referencia como para comparar el estado pasado y presente respecto a esas normales climáticas. Así que bueno, aclaro un poco esa idea, ¿no? Porque uno dice, bueno, el clima, ¿qué es el clima? Bueno, el clima es, para nosotros, es simplemente el promedio de las variables atmosféricas en un lapso acotado, que puede ser de 30 años o no menos de 10. Entre 10 años para 30 sería apropiado decir, bueno, es el estado medio de la atmósfera en ese momento. Bueno, estamos en la evidencia del calentamiento global. ¿Y cómo llegamos a esa evidencia? Por intermedio de datos, de información que se han venido recolectando desde hace más de 150 años. Este periodo que estamos pasando con respecto a la información lo llamamos la era instrumental, que empezaría en 1850, ¿no? Pero los gráficos que se difunden en general son gráficos que hablan de la temperatura media global, y lo que quiero comentar brevemente es cómo se calcula esa temperatura media global. ¿De dónde sale? Bueno, sale de las observaciones que se vienen haciendo en forma sistemática, ya digo, desde 1850 a la fecha. La Organización Internacional Meteorológica, cuando fue creada, tendría a regular un poco el mecanismo de mediciones, ¿no? Y si vemos este mapa es del día de hoy, es de temperatura del aire, la hora GMT 14, lo que vemos son, aquí abajo dice 9.498 marcadores, son 9.498 estaciones meteorológicas que reportaron a esta hora los valores de temperatura. Y esto se viene haciendo de forma sistemática en la historia de la meteorología moderna, digamos. La información es pública y se transmite y se concentra en sitios de distribución, y son públicos. Estos mapas son públicos, cualquiera puede acceder a ellos. Obviamente, en esta representación los colores intensos cercanos a rojo marcan mayores temperaturas, y hacia los azules los más bajas. Pero yo lo que quiero mostrar es que esta información es pública, y si uno en este momento hace el promedio de todos esos datos, lo que tiene es la temperatura media global del aire, digamos. Ese es un poco el concepto, ¿no? Y si esto se hace durante 150 años, uno tiene 150 datos de la temperatura media global del aire. Es promediar toda esa información que está ahí en ese mapa, en esos puntitos, se hace el promedio y se tiene la temperatura media global de la Tierra. ¿Qué es de lo que se habla? La Tierra se está calentando 1 o 2 grados. Bueno, es el promedio de todos esos valores. Hay un contexto global de calentamiento, y estos son datos del informe de la OMM y del IPCC, y básicamente a nivel global, o sea, esa temperatura que de la cual acabo de hablar, fue superior en 1 grado, un poquito más, con respecto a esa media considerada en 50 años de 1850 a 900. Así que estamos aquí abajo. Si sacamos el promedio entre 1850 y 1900, el promedio de acá, y se comparan todas las temperaturas respecto a ese promedio, lo que obtenemos es este valor de 1,1. Por supuesto que 1850 a 1900 es un valor arbitrario. O sea, el sistema científico va a ir modificando por ahí las formas de calcular esas variaciones. Eso algo que se llama la anomalía, es el desvío de una variable a partir de un valor promedio durante un periodo de referencia. Así que estamos en el 2021, que sería aquí. Esto es anomalía, 1.2, pero bueno,
tenemos el promedio 1850-1900 con un valor de temperatura y tenemos la temperatura media de 20 a 21. Hacemos la diferencia, lo que obtenemos es el valor 1 o 2 por encima de ese valor de referencia. Así que directamente está, la anomalía me dice cuánto me estoy alejando de ese valor de referencia, ¿no? Y lo que se observa es que las anomalías a lo largo de los últimos 40 años siempre han ido en aumento, ¿no? No hay marcha atrás, ¿no? Y aquí a la izquierda lo que tenemos es el orden que adquieren las temperaturas medias globales a lo largo de 11 años, y bueno, el año más caliente es el 2016, en donde la anomalía con respecto a la media 1850-1900 fue de 1.36. Bueno, este gráfico, disculpen, el gráfico anterior no se ve, hay algunas, pero bueno, este grafiquito es muy interesante porque está todo compactado y no se ve. No lo ven, ¿no? No se ve. No, mostraba un poquito las temperaturas distribuidas a lo largo de los distintos territorios, pero bueno, hay algún conflicto con mi sistema. Pasamos a la siguiente. Obviamente, yo mencioné que estamos en un escenario de calentamiento global. El calentamiento global es de origen antrópico y hay gases de efecto invernadero que son significativos. Y uno es el dióxido de carbono y el otro va a ser el metano. Hay más, pero los más significativos son estos. Lo que se observa con el dióxido de carbono a lo largo del tiempo, que siempre ha ido creciendo. Mauna Loa es una isla que está en el Pacífico ecuatorial, ¿no? Es Tahití. No, perdón, ese es Hawái, ¿no? Es un cerro, viene observando hace mucho tiempo. Este gráfico se llama, bueno, es el gráfico de Calendar, el que primero lo diseñó, pero lo que se ve que a lo largo del tiempo, desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, el dióxido de carbono en ningún momento ha dejado de crecer. Y este carbono es exclusivamente de origen antrópico, ¿no? Y básicamente proviene de la combustión de hidrocarburos y de carbón. ¿Sí? Así que bueno, no hay nada que decir al respecto. Y obviamente año a año aumenta, por eso tenemos el valor de octubre de 2022 con respecto a 2021 es mayor. Es un poquito. Es interesante nombrar también que estos valores de partes por millón del dióxido de carbono, si uno observa registros históricos que se sacan núcleos de hielo, por ejemplo en estaciones antárticas, nunca superaron los 250, en la historia de los cambios naturales, de los cambios climáticos naturales, nunca llegaba a valores superiores a 250 partes por millón, y ahora casi están duplicadas. No quedan alternativas que el aporte antrópico es la causa del calentamiento global. Y aquí lo que tenemos es el detalle de los últimos años, ¿no? Y así como vemos el detalle para el CO2, lo vemos para el metano. El metano está asociado un poco a la producción agropecuaria. Voy a mencionar también que hay obviamente la producción agropecuaria es alimento de alguna manera, y uno de los grandes emisores de metano son los arrozales, porque están en un ambiente, esa plantación, ese cultivo tiene emisiones de metano, pues son pantanos, ¿no? Así que hay una componente también bastante social, digamos, en las disminuciones que se pidan, que hay que hacer con respecto al metano. Y por otro lado, el calentamiento ha provocado el derretimiento de zonas congeladas como el norte de Siberia, en donde se llama permafrost, que es la tierra y la biodiversidad congelada, básicamente vegetal, que cuando eso se funde, también queda liberado metano. Así que el calentamiento aporta también metano a través de la fusión del permafrost en las zonas que naturalmente estuvieron congeladas durante muchos años. Así que el aporte de metano es bastante significativo también y pasa a ser tan importante como el dióxido de carbono. Aunque el palmares siempre se está llevando el CO2. Así que este es el contexto global, ¿no? Bueno, vamos a ver el contexto regional un poco, que es de lo que estamos hablando aquí. Yo aquí también me voy a remitir al informe de la OMM o del IPCC, y ellos trabajaron con un conjunto de 6 conjuntos de datos, así que las conclusiones que voy a leer
brevemente las conclusiones que se han ido sacando en estos estudios, ¿no? Por ejemplo, el 2021 es el sexto y décimo más cálido en México y América Central, y entre el séptimo y el decimoséptimo más cálidos en el Caribe, y el sexto y el decimosexto más cálidos en América del Sur. Obviamente, América del Sur también la tenemos que por ahí dividir en una América del Sur tropical y una subtropical. Yo a veces he insistido en que no podemos considerar a América del Sur exclusivamente como un solo territorio desde el punto de vista climático, porque tenemos regímenes bastante distintos, ¿no? De hecho, el informe del IPCC particiona bastante Sudamérica en subregiones. Pero bueno, estos son los gráficos un poco complicados de los que mencionaba al comienzo. Quizás vamos a pasar rápido, pero los tenía que mostrar, porque también muestran que para las distintas regiones, por ejemplo, México y América Central, y acá la diferencia son 20 años, 1981-2010, así que esa anomalía que se calcula, que es el valor de lo que vendría a ser la temperatura de la región México y América Central, respecto del promedio entre el año 81 y el 2010 de la misma región. Bueno, obviamente también tenemos siempre una tendencia positiva, y los valores están cercanos a un grado para México y América Central. En el Caribe disminuye un poco la anomalía, pero sigue la tendencia positiva, y finalmente para Sudamérica también tenemos anomalías un poquito más bajas, pero en todos lados observamos que el sistema año tras año está más caliente respecto de ese valor de referencia 81-2010. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, en este caso, el caso de México, estamos en un territorio bastante continental, ya estamos por encima en latitudes subtropicales del hemisferio norte, y con gran parte de territorialidad. Aquí esto es un clima oceánico, así que está un poquito, las temperaturas están, la amplitud, el valor máximo y mínimo de estas variaciones está un poquito más acotado debido al carácter oceánico de la región. El mar es modulador de la temperatura del aire. Y acá en Sudamérica lo que tenemos es, como ya dije, tenemos una parte tropical y una parte subtropical, entonces en el promedio todo el valor disminuye un poco las amplitudes de las anomalías. Pero bueno, el escenario completo de Sudamérica, Caribe y México es que el aumento de la temperatura es más que evidente, es un hecho, no hace falta discutir nada más, es aumento. Y aparte, bueno, si uno lo compara con la evolución de las emisiones de dióxido de carbono, también esas señales se siguen una a la otra. Estos son gráficos genéricos que muestro para que vean que para la misma época digamos, de comparación del año 2021 respecto a 81, 2010, no hay zonas de enfriamiento. Todo lo que tenemos son hotspots, son zonas de calentamiento o pocas variaciones, ¿no? Así que también el año 2021 regionalmente es más caliente, y esto es precipitación. La variable de precipitación es una variable compleja, es errática, es discreta, entonces y aparte hemos visto que en algunos informes del IPCC se dice que es una variable con poca confianza para las mediciones. Hay mucha variabilidad en la forma en que se mide, entonces es menos incierta. Pero entonces tenemos zonas con excesos de precipitación, aquí en azul, pero también hay zonas con déficits muy importantes. De hecho, el sudeste de Sudamérica está viviendo en intermitencia un periodo de sequía muy importante, ¿no? Y también en la zona central de Chile. Así que las variaciones con respecto a la precipitación no son tan claras con respecto a la temperatura, pero sí que hay variaciones significativas, con valores muy importantes, tanto positivos como negativos. Otro de los gráficos que muestra, esto es bastante observar, no hace falta por ahí ver los gráficos. Si uno vive en zonas con glaciares y tiene varios años, lo ha podido experimentar. La retracción de glaciares es sorprendente, ¿no? Y aparte son puntos de no retorno. Uno pierde hielo y no lo recupera más, porque es hielo que viene de cientos de años de un ciclo de clima natural. Entonces la pérdida es muy importante, y básicamente se repercute en todo. Es probable que los que tienen menos variación estén más altos, pero aquellos que
esos glaciares que estaban en más bajas alturas, obviamente han tenido pérdidas muy, muy grandes. Y creo que la población, que aquellos que viven en zonas de glaciares lo aprecian significativamente. De hecho, el nivel de nieves eternas también ha aumentado. Es uno de los grandes problemas, la reducción de los glaciares debido a la provisión de agua y a un ciclo hídrico muy particular que eran las crecidas de la primavera y el verano. Así que bueno, vemos glaciares tropicales, perdón, glaciares tropicales, los Andes centrales, también hay algunos episodios aquí de crecimiento, pero habría que analizar la causa, por ahí son simplemente, y después, digamos, son picos, periodos de nevadas en donde han aumentado, pero después enseguida la tendencia vuelve a ser de decrecimiento. Y los del sur, bueno, son mucho más evidentes, la disminución de la masa de hielo disponible. Bueno, hay algunos datos también en el informe respecto a nivel del mar, están hechos con altimetría satelital en un periodo de 30 años aproximadamente. Bueno, las altimetrías muestran aumento del nivel del mar en el Atlántico y, bueno, prácticamente también en la costa del Pacífico, en valores que... Esto es crecimiento de milímetros por año. A veces cuando yo muestro los gráficos y acá está aumentando, bueno, uno tiene que prestar atención a la escala, son 10 milímetros por año, ¿no? O sea, 1 centímetro por año en este lapso, es el promedio, ¿no? Y bueno, hay evidencias de que aumenta el nivel del mar sobre todos los alrededores del territorio. Esta es la zona central también, dividido en subzonas, están analizados en el informe las 3 subzonas alrededor de la zona del Caribe y las 3 subzonas en Sudamérica. Y obviamente hay ¿por qué las costas atlánticas tienen más nivel que las costas pacíficas? Es debido a la propia dinámica de circulación oceánica, probablemente, ¿no? Que debido a la rotación de la Tierra, la acumulación de agua es distinta en una costa y en la otra. Pero también hay evidencias irrefutables del aumento del nivel del mar en los océanos que rodean a Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ahora vamos a nombrar un poquito lo que son los mensajes principales del informe, y los voy a ir leyendo rápidamente. Es la tendencia y al calentamiento en América Latina y el Caribe continuó en 2021, y la tasa media de aumento fue de 0,2 grados por década entre 1991 y 2021, en comparación con los 0,1 de la década registrada entre 61 y 90. Por década, quiere decir que en el periodo de 30 años se compara por décadas. Pero bueno, ha habido una tasa de 0,2 grados de aumento por año. La tendencia es siempre positiva. 2021 tiene el valor más alto de la media 81-2010. Esta es la referencia, 20 años de la cual hablé antes, en todas las subregiones. La anomalía máxima es en México. Esto es un mapa muy interesante que muestra la temperatura de un día de junio, pero los niveles son muy elevados, y agrego que este verano el hemisferio norte tuvo un caso muy particular en la latitud 50 norte en Canadá, con temperaturas cercanas a 49 grados centígrados, algo que nunca se había observado, unas temperaturas tan elevadas a latitudes extremas tan grandes, con problemas asociados a incendios forestales. Bien. Como mencioné, como se veían los gráficos, los glaciares de los Andes están retrocediendo, han perdido al menos desde la década del 80 un 30% de su masa, y el balance sigue siendo negativo. Así que esto es un tema preocupante porque de alguna manera se va a reducir y se reduce la producción de agua, y bueno, y cambian los regímenes como mencioné antes, el régimen de crecida va cambiando. En los Andes centrales del sur, lo que sucede es que ha dejado de nevar y llueve, entonces ya no hay las crecidas de verano. Esa lluvia precipita líquida y escurre. En cambio, en un año, 20, 30 años atrás, era nieve que se depositaba, así que había un depósito de nieve y que se fundía en el inicio de la primavera y el verano. Así que bueno, cambia también el régimen
productivo de las subregiones. Bueno, el nivel del mar aumentó, siguió creciendo a un ritmo bastante importante, muy importante en la costa atlántica con respecto a la del Pacífico, y también en la parte atlántica del Golfo de México. Hay, mucho de la población vive en las zonas costeras, así que también esto no deja de ser una preocupación y otro de los grandes síntomas de lo que es el impacto del calentamiento global en las regiones costeras. 2021 hubo una mega sequía en la región central de Chile que viene asociada a algunos fenómenos de circulación local, como, como un fenómeno que se llama la Niña, el Niño en el Pacífico ecuatorial. Por tercer año estamos en una situación de Niña que ya se ha demostrado que provoca sequías en distintas regiones, no solo de Sudamérica, sino también del planeta. Y ojo, es en latitudes subtropicales. Por ejemplo, estos efectos por ahí no llegan a los extratrópicos, pero sí a la zona central de Chile y a la zona de la cuenca del Plata, que también tiene problemas muy severos en el déficit hídrico. Esta foto de la izquierda es una bajada extrema del río Paraná, que se tuvo también en los años 2021, nunca visto. El déficit, digamos, esa cuenca está al sur de una zona de precipitación, que es el sur de Brasil, el CESA, al sudeste de Sudamérica, se llama así. Si hay déficit de precipitación ahí, también el agua que escurre y por los ríos es mucho menor, así que hubo una crecida, una disminución muy importante con niveles que no se habían visto nunca de falta de agua en las cuencas de este río Paraná, Río de la Plata. Bueno, también podemos mencionar que el calentamiento global causa un aumento en la frecuencia de los eventos huracanes tropicales. Los huracanes se forman por elevadas temperaturas en el Atlántico Central, que tienen que ser del orden de los 26 grados. Bueno, aumenta la frecuencia y la intensidad. Y si bien todos tienen la misma, en promedio tendrían la misma trayectoria, tienen un avance hacia la costa y después vuelven a girar hacia el norte, siempre estos países son muy vulnerables a esta irrupción más frecuente y más intensa de los huracanes. Y por supuesto, los países centrales del Caribe más pobres son los que tienen menos capacidad de adaptarse a estas situaciones y quedan en condiciones bastante dramáticas. Mientras que en la costa de Florida probablemente los niveles de adaptación o de prevención son importantes y llegan a evacuar ciudades enteras, ¿no? Algo que no se puede hacer en las islas del Caribe con niveles de pobreza un poco más bajos. Bueno, ese contexto del que yo hablo de calentamiento global provoca eventos extremos tanto positivos como negativos, y entonces si bien podemos hablar de sistemas de sequía, también cuando ocurren precipitaciones, las precipitaciones son extremas porque son intensas, torrenciales y en corto plazo, y nunca visto, y entonces se provocan deslizamientos de terrenos con problemas muy severos y pérdidas de vidas humanas y de infraestructura. Y bueno, este es un tema también sintomático, que es el avance de esa zona agropecuaria por medio de la deforestación. Bueno, hay algo que quizás desde mi punto de vista no se puede entender bien, pero no se puede seguir así. Los cambios provocados por deforestación son muy importantes en el balance energético, porque no es lo mismo tener vegetación con contenidos de humedad y vapor, y aparte de protección, y a tener tierra arrasada, ¿no? Acá el balance, digamos, el balance térmico cambia, y esta tierra asolada ya pasa a absorber la energía de otra manera, a emitir de otra manera. Así que yo diría que en realidad la pérdida de los bosques tropicales da lástima. A mí me da realmente lástima. Y creo bueno, que esa visión tenaz de ir por todo, en algún momento se tiene que terminar, porque se van a quedar sin nada. Todos nos vamos a quedar sin nada. Bueno,
El problema adicional es el problema alimentario, y en este informe se reporta el orden de los 7,7 millones de personas con problemas alimentarios, que también pueden estar asociados un poco a las repercusiones que tuvo el COVID, pero también está asociado a los efectos de los huracanes, como mencioné en alguna diapositiva anterior. Bueno, luego habría que desarrollar, o otra de las conclusiones, o la última conclusión, es que América del Sur necesita un sistema de alerta temprana, ¿no? Y lo que me llegó en el día de hoy es una nota relacionada con lo que dijo el secretario de Naciones Unidas en la reunión que se está haciendo en Egipto en estos momentos, en donde habría 3,1 billones de dólares puestos puestos a servicio del planeta para fortalecer los sistemas de alerta temprana, no solo en Sudamérica, sino en todo el planeta, en todo el globo. Esa es una noticia del día de hoy. Bueno, habría que ver cómo esos fondos se distribuyen. Las alertas tempranas no solo están relacionadas con la precipitación, sino también con los incendios forestales, con los huracanes. Así que hay que ver cómo se implementa y cómo llega a las organizaciones intermedias esta ayuda y estos desarrollos. Por otro lado, quiero decir que los sistemas de alerta temprana son bastante tecnológicos y consumen mucha tecnología. Pero bueno, aparentemente es el camino que se, que se tiene en estos momentos para para que no haya tantas pérdidas humanas o pérdidas de infraestructura, quizás sí, pero por lo menos pérdidas humanas. Bueno, creo que esto... perdón, estoy yendo para atrás. Bueno, exactamente. Con esto termino. Nuevamente les agradezco mucho la posibilidad que me han dado para participar en esta charla, y estoy a disposición para las preguntas cuando corresponda.